Buenos días con todos. Soy José Daniel Duque y hoy les hablaré sobre el síndrome de Cushing y el síndrome de Nelson. Para iniciar, vamos a hablar sobre Eduardo, de 33 años. Eduardo hace un par de meses comenzó a sentirse que comenzó a tener una cierta, como un cierto alce de su cuello en la espalda. También sentía que se sentía cansado, sentía mucha fatiga. Se notaba que cuando se golpeaba no se curaba muy rápidamente. Sentía confusión, a veces sentía que se olvidaban las cosas y que no aprendía las cosas de manera correcta. Y también se alertó que estaba subiendo de peso de una manera muy rápida. Todos estos síntomas pues, podrán ser explicados después de ver esta presentación. Primero, antes de poder hablar sobre el síndrome de Cushing, tenemos que entender qué es el cortisol. El cortisol es una hormona esteroide, la cual se produce en la glándula suprarrenal, la cual es parte de la zona fasciculada y es parte de este todo este ciclo en el cual vamos a tener que todo inicia en el hipotálamo con la liberación de una hormona llamada la hormona liberadora de corticotropina, la cual en la glándula hipofisaria va a liberar a la hormona adrenocorticotropa, la cual se va a ir hacia la glándula suprarrenal y se va a liberar el cortisol. El cortisol va a tener varias funciones en el cuerpo y esto es lo que va a conducir a sus problemas que pudiera tener. Entonces, ¿cuál es la primera función que vamos a tener? El cortisol va a tener una función específicamente en esta molécula, la cual es la glucosa. ¿Qué va a hacer con la glucosa? El cortisol es una hormona la cual se va a liberar principalmente en situaciones de estrés. Entonces, lo que va a querer es que toda esta glucosa se encuentre en la sangre. ¿Cómo va a hacer esto? Mediante diferentes funciones en el hígado. En el hígado vamos a tener que, primero va a hacer una función la cual se llama gluconeogénesis, es decir, crear glucosa eh, desde sustratos los cuales no son carbohidratos, es decir, aminoácidos o lípidos. De igual manera, en el hígado vamos a tener depósitos de glucógeno. Entonces vamos a tener otro proceso, el cual se llama glucogenólisis, para romper este glucógeno y conseguir glucosa. A la final, lo que va a suceder es que incrementan los niveles de glucosa en la sangre. Al mismo tiempo, vamos a tener que va a haber una afectación en las células del tejido graso y en las células del tejido muscular. En el tejido graso vamos a comenzar a inducir la lipólisis, es decir, romper los lípidos y las grasas que van a ser liberadas hacia la sangre, incrementando también estos niveles, los cuales, como habíamos visto, en el hígado van a utilizarse para crear más glucosa. Y al mismo tiempo vamos a tener la proteinólisis en los músculos, es decir, vamos a destruir los músculos para conseguir los aminoácidos y estos de igual manera convertirse en glucosa. Ahora, cuando alguien escucha cortisol o glucocorticoides, ¿qué es una de las cosas que más se les viene a la mente? La inflamación. En los glucocorticoides y el cortisol tienen una función muy grande al suprimir la inflamación. ¿Cómo lo hace? Mediante dos cosas específicamente. La primera es vamos a disminuir la liberación de moléculas mediadores de la inflamación, llamadas citocinas, las cuales cuando son liberadas en la sangre van a atraer más células, las cuales van a incrementar la inflamación. Si inhibimos la liberación de estas, pues no va a haber atracción de más células y no vamos a tener inflamación. Al mismo tiempo, en los leucocitos vamos a tener que las células el cortisol va a inhibir
que estas células puedan replicarse y de esta manera se inactivan y también no vamos a tener una reacción. Otro también va a tener una función sobre el calcio. Lo que va a hacer es que tenemos las células llamadas osteoclastos, las cuales van a consumir el hueso y van a liberar el calcio del hueso, lo que se llama la resorción ósea. Entonces, lo que va a suceder es va a activar a estas células y de esta manera van a ser liberado calcio en la sangre y vamos a perder densidad ósea. Otra cosa bien importante, va a tener una afectación sobre la síntesis de proteínas, en especial el colágeno. Como habíamos visto, va a tener proteinólisis y al mismo tiempo vamos a tener que no se sintetizan muchas proteínas. De esta manera todo se va a utilizar para la producción de glucosa. Al no tener la producción de colágeno, vamos a tener que las estructuras van a ser alteradas de igual manera. También vamos a tener una función en los riñones, donde vamos a tener un incremento de la retención de sal y agua, y al mismo tiempo vamos a tener que se incrementa la excreción de potasio. También vamos a tener que el cortisol tiene una función en el cerebro, especialmente en el hipocampo, en donde vamos a tener que el cortisol se libera en situaciones de estrés, en donde queremos aprender cómo reaccionar de una mejor manera o cuáles son las maneras negativas de reaccionar en ciertas ocasiones. Entonces, viendo todas las funciones normales que tiene el cortisol, ¿qué es el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing es primero un incremento excesivo de los niveles de cortisol durante un periodo prolongado de tiempo. Entonces, ¿cuáles son unos de los aspectos clínicos que vamos a tener de los pacientes? Primero, como podemos ver, el paciente puede tener pérdida del cabello, también llamado alopecia. Puede presentar este engrosamiento del cuello en la nuca, llamado la joroba de búfalo. La cara tiene una presentación de engordecimiento llamada la cara de media luna. Vamos a ver que el paciente también tiene una obesidad central con el incremento de peso. Vamos a tener que se presentan estas estrías, las cuales son debido a la falta de síntesis de colágeno, entonces la piel se vuelve mucho más débil. Y también vamos a tener que el paciente va a herirse y tener infecciones con mucha más frecuencia, debido a la supresión del sistema inmune. Pero no solo vamos a tener que las afectaciones físicas, también vamos a tener que, debido a la resorción ósea, perdemos la densidad ósea y es más propenso a tener osteoporosis. Tenemos que también, debido al incremento de sal y agua, la retención, vamos a tener una hipertensión, además de hipercolesterolemia. También tenemos una alteración en el cerebro debido a que hay ciertas neuronas, las cuales son, también el hipocampo, las cuales son sensibles al cortisol. Entonces, cuando están expuestas mucho tiempo al cortisol, estas van a ser dañadas y destruidas. Estas neuronas normalmente son responsables del aprendizaje. Entonces, vamos a tener que los pacientes van a tener problemas del aprendizaje. Finalmente, debido a estos niveles altos de glucosa en la sangre y también del incremento de la resistencia a la insulina, vamos a tener que es muy probable que los pacientes después de un tiempo presenten diabetes mellitus tipo 2. Ahora, ¿qué puede causar estas alteraciones? Simplemente, como hemos visto antes, tenemos todo este ciclo y cualquier alteración en cualquier punto de este ciclo puede hacer que incrementen los niveles de cortisol. Vamos a tener que las causas se van a dividir en dos tipos. Las relacionadas a la hormona adrenocorticotropa y las no relacionadas a la hormona adrenocorticotropa. Entonces, la primera y una de las más importantes, ya que también esta es una de las razones de mi investigación, es lo que se le llama la enfermedad de Cushing. En la enfermedad de Cushing vamos a tener un adenoma
es decir, un tumor benigno que se encuentra justo en la hipófisis, el cual produce de manera excesiva y sin control la hormona adrenocorticotropa. Es importante recalcar que esta es la única que se llama enfermedad de Cushing. Todas las otras causas se les llama síndrome de Cushing. Otro que pudiéramos tener es la producción ectópica de ACTH, es decir, por otro tejido. Normalmente esto pasa en ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón. También podemos tener una administración iatrógena, aunque es muy raro, de ACTH al sistema, lo cual también causaría de igual manera. Ahora, las que no son por ACTH, vamos a tener que principalmente son alteraciones directas de la glándula suprarrenal. En este caso vamos a tener, por ejemplo, el adenoma de la glándula suprarrenal, el carcinoma de la glándula suprarrenal, la hiperplasia suprarrenal, y también podemos tener el consumo iatrógeno de corticoides, lo cual es bien común, ya que se utiliza como inmunosupresores y también en muchos tratamientos antiinflamatorios. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Principalmente el diagnóstico va a ser por la presentación clínica que tiene el paciente, y de igual manera vamos a tener los exámenes de sangre, los cuales vamos usualmente a medir los niveles de cortisol en la sangre y en la orina, y también podemos medir los niveles de hormona adrenocorticotropa para descifrar cuál es el origen. Las imágenes también nos pueden ayudar, pero estas se utilizan más para ver las complicaciones que pudiera tener. Es decir, por ejemplo, el tamaño del tumor, si tuviera un adenoma hipoficiario, entre otras cosas. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento depende mucho de cuál es la razón por la cual se está causando esta alteración del cortisol. Por ejemplo, en las formas diatrógenas, vamos a tener que suspender el tratamiento va a mejorar los síntomas del paciente. Cuando la causa es un tumor, por ejemplo, lo que se suele utilizar son medidas o quirúrgicas o radioterapia. Usualmente vamos a tener que, cuando tenemos un adenoma hipoficiario, se suele hacer esta cirugía llamada la cirugía transesfenoidal para remover el tumor. Sin embargo, esto conlleva también a sus problemas debido a el método invasivo para remover el tumor. Por eso también sirven las formas de radioterapia y radiocirúrgica, que mis compañeros van a ir también mucho más a explicar esto. Cuando el problema son en las glándulas suprarrenales, usualmente lo que se hace es una resección de la glándula, lo cual en ciertas ocasiones, debido a, como habíamos visto, que tiene una retroalimentación, suele suceder que debido a esta resección, especialmente cuando es bilateral, es decir, removemos las dos glándulas suprarrenales, puede producir que se cree un tumor en la hipófisis. Esto es lo que se llama el síndrome de Nelson. Y de igual manera, este tumor va a ser resecado por cirugía o por radiocirugía y radioterapia. Ahora, lo que yo quiero que se queden es principalmente que el cortisol es una hormona normal en el cuerpo y la cual tiene múltiples funciones en todas partes del cuerpo. Dos, que su exceso puede ser tóxico, como mayoría de los químicos. Que también los tratamientos varían y dependen mucho de dónde es el origen del exceso que está causando el exceso de cortisol. Y finalmente, que el síndrome de Nelson es una complicación de la adrenalectomía bilateral. Como habíamos visto, Eduardo tenía un síndrome de Cushing, el cual, como vemos, no solo tiene afectación física, también hay muchas afectaciones en el cerebro, que por eso nos hizo estudiar esta
patología. Ahora, yo he estado con el grupo de Neurol por mucho más de un año. Siento que este grupo ha sido de mucha ayuda, no solo en la investigación, en aprender, en descubrir muchas cosas de la neurología, sino también han ayudado en mi desarrollo de cómo poder ver algunos papers, cómo investigar, también las presentaciones, cómo saber expresarme de mejor manera. Y además de todo esto, siento que es una comunidad, somos un grupo con muchos ánimos, mucha energía, y todos están dispuestos a poner de su parte y aprender. Entonces es un grupo muy motivador y por eso también pienso que la neurociencia es estupenda. Muchísimas gracias por tus palabras, José Daniel. Tenemos un par de preguntas para hacerte. Empezaríamos con la siguiente. ¿Sería prudente dar corticoides a un paciente con osteoporosis? No sería, debido a, como habíamos visto, el cortisol lo que va a hacer es activar a los osteoclastos, lo cual haría que la osteoporosis se empeore. Entonces, sería una contraindicación esta administración de corticosteroides en un paciente con osteoporosis. Perfecto. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿el cáncer que produce ACTH sería enfermedad o síndrome de Cushing? Todos todas las maneras que se incrementen el cortisol se les considera síndrome de Cushing, cuando presentan todas las características físicas y fisiológicas. La única que tiene un nombre diferente es el adenoma hipoficiario. Ese es el que se le va a llamar la enfermedad de Cushing. Sin embargo, también la enfermedad de Cushing produce síndrome de Cushing. Entonces, es como un círculo que están todas estas patologías presentes. Listo, tenemos otra pregunta que es, ¿cuáles son los tratamientos que se utilizan actualmente para controlar estas enfermedades? Bueno, usualmente lo que vamos a tener es que el principal tratamiento es la eliminación de la producción de cortisol. Tenemos que eliminar para que no progrese más la enfermedad. Usualmente, el síndrome de Cushing se va a presentar en pacientes que están consumiendo de manera excesiva el cortisol. Entonces, eliminarlo va a ser la manera del tratamiento. Y en los otros es las cirugías o la eliminación del tumor o lo que esté causando la producción de cortisol. Usualmente, después de esto, el paciente termina sin producción de cortisol, lo cual también no va a ser bueno porque tampoco es una hormona que tiene múltiples funciones en el cuerpo. Entonces, en esos casos, cuando ya se elimina todo el cortisol, puede hacerse una restitución con cortisol, pero de manera que esté en constante observación el paciente. Perfecto. Por el otro lado, entonces, ¿cuál sería el tratamiento para el síndrome de Nelson? El síndrome de Nelson principalmente, primero lo que se ha tratado de hacer es evitar que se forme el síndrome de Nelson, porque ya, como hemos visto, hay otras maneras de eliminar la producción de cortisol. Usualmente lo que se hace es cuando se hace la adrenalectomía bilateral, es usualmente cuando el paciente tiene una hiperplasia suprarrenal bilateral. Sin embargo, se puede ver que si eliminamos de otras maneras la producción digamos, hormona adrenocorticotropa, de igual manera vamos a hacer que reduzca esta producción excesiva de cortisol
Entonces, el primer tratamiento sería tratar de evitar. Y se ha logrado bajar mucho el número de casos de síndrome de Nelson, evitando esta adrenalectomía bilateral. Cuando sí se presenta, lo que se tiene que hacer, debido a que es un tumor, el cual puede causar problemas en el cerebro como efecto de masa, vamos a tener que la resección quirúrgica va a ser el único tratamiento, o también el tratamiento mediante radioterapia o radiocirugía.